Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Karen. Les voy a estar explicando el estudio de segmento de Primera de Juan. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Que en este tiempo lo que hables a través de mis labios sea palabra que ayude a que nosotros podamos entender mejor lo que quieres hablar a nuestras vidas. Que esta palabra sea una palabra vivencial, Señor, que provenga todo de tu Espíritu Santo, usándome, pero sobre todo que sea algo que llevemos a la práctica, que sea algo que transforme corazones, que transforme vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, tú eres glorificado. Amén. Dentro del contexto inmediato tenemos Primera de Juan 2, donde se nos presenta a Cristo como abogado y propiciación por el pecado, a amar a los hermanos pero no amar al mundo, el anticristo y la unción de Dios en el creyente. Y Primera de Juan 4, donde nos habla de no creer a todos los que hablan, los falsos profetas y el anticristo, y Dios es amor. Los materiales generales son libro biográfico, puesto que habla de la obra de Jesucristo y el Padre. Jesús, amor del Padre, para que apareció, que Él es justo, su mandamiento, la vida eterna, la confianza para acercarnos a Dios, que Dios en uno nos da de su Espíritu. Es ideológico, ya que se centra en el amor y la acción que éste conlleva. Es Dios revelando su carácter, del Padre a los hijos, del Hijo a nosotros y de uno hacia los hermanos. Es cronológico porque destaca la importancia de los hechos y acciones de Cristo y las personas en diferentes tiempos y la relación entre ambos. Lo vemos a través de los verbos en pasado, en presente y en futuro. Un ejemplo, el que ha nacido de Dios se purifica y ama a su hermano, y entonces cuando se manifieste Cristo le verá. La estructura es ¿cuál amor nos da el Padre? Jesucristo. El propósito de Jesucristo es ahora somos hijos y la manifestación de los hijos de Dios contra los hijos del diablo, y la segunda parte, Jesús, el mensaje de amor, que es un solo mensaje, y quienes son de la verdad. La forma literaria es una carta universal en forma de sermón discursivo de carácter biográfico y poético. Y el área estratégica está en 1 de Juan 3, 11 y 23, donde nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En cuanto a la repetición de palabras, tenemos el, amor, pecado, hermano, porque, permanecer e hijos, y palabras claves, hijo de Dios, justicia, simiente, aborrecer, homicidio, mandamiento, muerte y vida. Las relaciones estructurales que dominan son la justificación, ya que aparece la palabra clave porque todo en base al amor. Un ejemplo es el versículo 22, donde dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. También está la recurrencia, ya que hace un énfasis a lo largo de todo el capítulo acerca del amor en cada verso. Todos los versos que no hablan como tal de la palabra amor son contrastes, donde encontramos esta recurrencia de contraste entre aborrecer e hijos del diablo. Ahora sí, vamos a la interpretación y la correlación de estas escrituras que hemos estudiado. El primer verso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y se relaciona con el versículo 16 de Juan 3, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en estos versículos podemos observar, mirad cuál amor y de tal manera amó Dios. Nos revelan el tamaño del amor de Dios, la intensidad del amor del Padre para con nosotros. Es decir, la intensidad del amor va a reflejar el tamaño de la acción del amor de Dios.
Así debe de ser nuestro amor. Y el hacernos hijos, el deshacer las obras del diablo, el pasarnos de muerte a vida, implicó lo que dice Juan 3:13 al 17 e Isaías 53, 1 al 12, donde nos está declarando en la escritura que fue levantado, que fue un varón experimentado en quebrantos, que fue escupido, rechazado, azotado, que en su cuerpo llevó cada parte de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, y todo esto lo hizo sin abrir su boca, no habiendo pecado, siendo perfecto, entregó todo lo que tenía y no se aferró Cristo a ser igual a Dios, sino que se despoja de su divinidad, se despoja para venir y manifestar esta obra maravillosa de redención, porque el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, para que entonces Él pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho, porque Él va a tener un linaje que verá durante largos días. Y es una acción maravillosa, porque a través de esto también se sigue revelando que ese linaje, esa simiente, somos nosotros, ¿sí? Y la simiente, ¿qué es entonces? Es una semilla, es el semen en un sentido más poético, pero también pues así, semen directamente es lo que significa esta palabra. Nos implica también un origen y una descendencia o un linaje. En el versículo 9 podemos ver de la simiente, ¿sí? Dice, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí nosotros entonces vemos que la semilla es la palabra de verdad, el sacrificio de Cristo y su regreso, que es plantado en nuestro corazón, y que cuando nosotros recibimos esta palabra de salvación y creemos y hacemos la confesión de fe, da un primer fruto, que es ser hechos hijos del Padre. Algo maravilloso que el Señor me revelaba, que entendí a través de esta palabra, es que así como el espermatozoide es el encargado de fecundar al óvulo, pero en el espermatozoide va la información genética que va a desarrollar características físicas e internas en el hombre, como el tipo de sangre, el color de ojos, así en Jesucristo, como semilla, como semen, como este espermatozoide, vamos a decirlo así, lleva toda la información, en este caso genética, que nos va a dar las características del Padre, tanto espirituales como físicas, desarrolladas a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es algo maravilloso saber que esa información que nos pasa, ¿sí?, es una genética pura, amorosa, de luz, que hace que seamos hechos a semejanza de Él. ¿Sí? Y así como nacer duele, cuando llega el momento del parto, la mujer sufre, el bebé sufren, pero ambos hacen su parte que les corresponde. Así nosotros debemos hacer nuestra parte para poder nacer, ¿sí? Y algo también impresionante es que el semen debe estar vivo para dar vida, porque Cristo vive y vive para siempre. Es que cuando nosotros pasamos a ser hijos, ¿sí?, la palabra es fecundada, por así decirlo, en nuestros corazones, ¿sí? Porque Cristo vive, nosotros vivimos y vamos a vivir para siempre. Pero lo contrario pasa con una semilla. La semilla, cuando es plantada en la tierra, debe morir para dar fruto. Entonces, sí nacemos para la vida eterna, pero morimos para dar fruto aquí en la tierra, para reflejar el fruto del Padre, el fruto de Cristo. ¿Y cuál es ese fruto? Ser hechos hijos, pero también lo que dice Gálatas 5, donde se nos explica cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu: el gozo, la paz, el amor. Y ahí es donde nosotros entonces nos vamos a dar cuenta que realmente somos hijos de Dios, cuando ya no pecamos deliberadamente, cuando el fruto es manifiesto. Porque si tú plantas un frijol, te va a dar un frijol; si plantas un maíz, te va a dar un maíz. Y allí es cuando nos damos cuenta que verdaderamente somos hijos, cuando
la semilla es plantada, pero o no ha muerto, no fue plantada a profundidad como en la parábola del sembrador, no va a haber un fruto que permanezca. Pero cuando realmente hemos nacido de Dios, ese fruto va a permanecer, ¿sí? Y es algo maravilloso que podemos ver a través de esta escritura. Entonces, vemos que también dice Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿sí? Aquí nos hace este énfasis en que lo hizo cuando todavía estábamos en pecado. Así nos llama Jesús a amar. Jesús mostró su amor dando su vida. Así nos dice. Entonces, antes de que nos pidan perdón por la ofensa, ya los perdonamos. Antes de que pasen más cosas, de que la persona se arrepienta, nosotros le amamos, ¿sí? Y Jesús habla a los judíos que querían matarle diciendo precisamente hijos del diablo son. Cuando nosotros odiamos, cuando nosotros no amamos, sabemos que somos hijos del diablo, porque el que ama realmente conoce al Señor. Dice que Jesús también dijo que se debe amar al prójimo, ya sea al amigo o al enemigo. Entonces, ¿cuántos más debemos amar a los que ya formamos parte de la genealogía, del linaje de Jesucristo? ¿Sí? Mi acción va a reflejar de quién soy hijo. Entonces, amar, hermanos, no es fácil, pero el hijo verdadero vive en un constante esfuerzo por manifestar al Padre diariamente. Y este es el mensaje precisamente, porque es lo que Cristo hizo por la humanidad, la obra completa de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, creer y no accionar no van a ser compatibles, porque separar el creer en Cristo de amar es como solo tomar media parte de Cristo y no recibir a Cristo completo. Simplemente no se puede, es imposible. Y bueno, en cuanto a la aplicación, le doy gracias a Dios porque entregó su vida en amor por mí, deshaciendo las obras del diablo en mi vida, por que me ha hecho hija, me da hermanos a los que puedo amar y en los que puedo trabajar mi manera de ser, pero también por la promesa de que en algún momento voy a ver a Jesús, voy a ser como Él, y que ya gozo desde el momento en que acepté a Cristo de la vida eterna. Y veo a Dios como el amor perfecto que acciona, el Padre, el Redentor, el dador de vida, la preciosa semilla que vive para siempre. Y cambios en mi vida que Dios me está llamando a hacer es a purificarme en mi manera de ser y pensar, porque he batallado mucho con mis pensamientos, pero también mejorando mi forma de amar, es decir, en la forma en la que hablo, porque me cuesta expresar un te quiero, un te amo, pero también en aprender ahorita a desprenderme nuevamente de cosas que para yo poder entregarlas a quienes lo necesitan, y no solamente en un sentido monetario, sino por ejemplo aprender ahorita a usar lo que tengo a la mano. Tengo conocimiento, doy conocimiento, y de igual forma dejando que mi carácter sea perfeccionado en el Señor, y no obstaculizándole porque le he puesto topes, pero también no olvidando que mi identidad está en Él y no en el mundo. Les agradezco por su atención. Dios les bendiga.